Buenas noches y bienvenidos a todos. Good evening and welcome everyone. We will have interpretation tonight in Spanish, Mixteco, and English. Our interpreters are Naira Pacheco and Maria Elena in Spanish and English, and Mariela Gonzalez and Araceli Camarillo in Mixteco and English. Thank you all so much for your work. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Naira Pacheco y seré una de sus varias intérpretes para el programa de hoy. Los organizadores de este evento mantienen un compromiso fuerte a la creación de espacios multilingües para que más de nuestra comunidad pueda participar. Por este motivo, esta reunión será interpretada simultáneamente en inglés, mixteco y español. Así que a favor de escuchar y hablar en el idioma que se sienta más cómodo. La interpretación ya está activada. Si usted está en su computadora, verá aparecer un globo o una barra de menú en la parte de abajo de su pantalla. Y si está en su teléfono, va a haber 3 puntos en la parte de abajo al lado derecho de su pantalla. Haga clic ahí y haga clic en interpretación de idiomas y seleccione el idioma que habla. Ahora creamos este espacio con el apoyo de todos. Favor de comunicar cualquier problema en el chat. Ahora vamos a escuchar este mismo mensaje en mixteco y después en inglés. Mariela González y yo ndashkoni yutu Araceli Camarillo. Na shahkinya junta yo rakuni na kubi kuni so takunti iyo shanye shitunya kayo. Ra shanya yo que yo ndashkoni tu non to bichinya cuenta inglés tu sabe shi nyatu sa. Ra tu nyanyi tu yo kanto rakuni sondo nyatu nya shini sondo. Shanda vikuna nya non dashkoni na tu. Ra tu computadora que tinjura chiti shi kuni hun unduñi teka globo sakaña no pantalla. Ra tu teléfono ni jura kuni subino nyan du uni punto cinta aqua kwashin cara tendira to ni kuno que interpretación de idiomas atendira kwashin kuno kaña mixteco ya kunin de nako vita kuntina ratu yañe kwe kuchunto ayañe kunda shira kubinda tundo na chindende inicha abi ku weekend nya cuenta nya nandashkoni natum. Hello, everyone. My name is Naira, and I am one of your many co-interpreters for tonight's program. The organizers of this event have a strong commitment to creating multilingual spaces so that more of our community can engage. For this reason, this meeting will be interpreted simultaneously in English, Mixteco, and Spanish. So please listen and speak in the language you are most comfortable. The interpretation feature is now enabled.
If you are on a computer, you will see a globe pop up on the bottom of your screen or a menu bar. And if you are on a phone, you will see 3 dots on the bottom right-hand side of your screen. Click on these and select the language you speak. If for some reason the original speaker sounds louder than the interpreter you are listening to, you can mute the original audio at any moment. We create these spaces with everyone's support. Please communicate any issues by chat. Thank you, and we may now begin. Welcome to our webinar on immigration Muy enforcement. buenos días. Bueno, bienvenidos a este foro de... Mi nombre es Amy Reed y estoy honrada de ser la moderadora. Yo soy un miembro del director de Mi Buen Vecino. El evento de esta noche tiene varios patrocinadores. En el condado de Ventura es una organización de la comunidad con más de 20 organizaciones. Como una coalición, nosotros reconocemos que los inmigrantes son parte integral y están contribuyendo al condado de Ventura, y nuestro propósito es asegurarnos que el condado de Ventura esté más seguro para todos. La comunidad mixteca e indígena del proyecto TOD tiene muchos programas para ayudar a los agricultores y a las comunidades que hablan mixteco en el condado de Ventura y también el condado de Santa Bárbara. Nuestra intención es darles información legal y representación a las comunidades migrantes. Hay parte de nuestro equipo que asiste con estos programas y trabajan con inmigración en el condado de Ventura. La Central Alliance también es una organización que está comprometida a desarrollar la justicia ambiental y también de las comunidades migrantes en el centro de California. Nosotros creamos poder desde la raíz y queremos que también sean parte de la comunidad cívica y también que participen. Buen Vecino es una organización basada en el condado de Ventura, cuya misión es cultivar un ambiente que eleve la dignidad de cualquier persona. Todos somos, porque todas las personas tenemos derechos legales. Nuestros invitados esta noche, el invitado principal es el doctor Tom Wong. Es un profesor de ciencias políticas y también del Centro de Inmigración de la Universidad de California en San Diego. El doctor Wong también sirvió como un apoyo a la Casa Blanca para la gente del Asia-Pacífico en la administración del presidente Obama, donde también llevó la coalición, el portafolio de inmigración. También es el codirector de los derechos humanos y el programa de inmigración. Sus investigaciones se enfocan en la inmigración en la ciudadanía y también en la ilegalidad de los inmigrantes. Bienvenido al doctor Wong. Muy buenas noches. Gracias por tenerme y gracias por esa introducción tan amable. Yo sé que tenemos interpretación, entonces voy a tratar de hablar lo más claro y lo más lento posible, que esto es algo difícil para mí, para la gente que me conoce. Ellos saben que me gusta hablar y que me gusta hablar mucho y que me gusta hablar además rápido, pero voy a intentar hacer lo mejor. Y para que los intérpretes, por favor, siéntase con la confianza de interrumpirme si acaso voy hablando muy rápido. Muchas gracias por acompañarnos a todos y por darnos parte de su tarde, regalarnos parte de su tarde. Es muy importante para esta discusión. Voy a empezar ya de una vez con la investigación que he hecho en el impacto del santuario, de la política santuario. Entonces, el primer estudio que voy a hablar es uno que habla sobre las políticas del santuario y los efectos en el crimen, así como en la economía local. Cuando hablamos acerca de las políticas santuario, ha habido una década de mucho trabajo que ha intentado limitar la cooperación local con las autoridades federales. Todo ese apoyo no solamente es solo por parte de organizaciones aquí, sino también
También hay agencias policíacas que han discutido, han dicho que la policía pueden hacer su trabajo mejor si los residentes en un lugar no tienen que preocuparse acerca de inmigración de ICE. En otras palabras, de que la policía puede hacer su trabajo muy bien si los residentes pueden acercarse a la policía, ir a la policía y buscar ayuda o ayudar a la policía. Entonces, en situaciones donde los residentes necesitan a la policía o en situaciones en donde la policía necesita la ayuda de los residentes, la política santuario puede tener un efecto más helado en la relación entre los residentes y la policía. Entonces, eso es lo que le llamamos el mecanismo que conecta nuestra no querer, o sea, limitar la cooperación de la policía con las agencias federales. Es tener la confianza de que los residentes puedan tener en la policía local. Cuando la policía local trabaja con ICE, entonces erosiona esa confianza. En otras palabras, esa se desaparece. Entonces, cuando hablamos o pensamos de aquellos argumentos, traemos mucha información y mucha investigación para, para poder nos equipar con un argumento legal que sea lógico y que además tenga el apoyo de esta investigación. Así que cuando presentamos este primer estudio, entonces podemos tener mucha información cerca de ICE, o sea, que ICE tan solamente puede tomar cualquier condado del condado y puede decir, aquí hay algunos lugares que trabajan con nosotros y aquí hay algunos lugares que están limitando la cooperación. Entonces, cuando hablamos acerca de esta información, no es algo que yo inventé, no es algo que una organización inventó, esto es ICE en su propia información. Entonces, es lo que nosotros llamamos, han codificado, ellos han caracterizado aproximadamente 2,000 condados en Estados Unidos. Si, dependiendo si son o no, los condados tienen o aplican la política santuario, específicamente si el condado eh, cumplen con ICE y les informan acerca de los detenidos. En otras palabras, si el condado detiene a una persona para que ICE pueda ir por ellos, entonces eso se llama cooperación. Pero si el condado dice que no, no te vamos, le vamos a decir a ICE que tenemos a una persona, que tenemos una persona detenida o vamos a transferir a esa persona a ICE, entonces consideran como no cooperación o podemos llamarlo una localidad santuario. Lo que esta información dice es que hay 2,294 condados que podemos examinar. Estos condados eh, son el 90% de toda la población en Estados Unidos y 95% de la población inmigrante en Estados Unidos. Entonces, en esta información dice que hay 192 condados que podemos considerar santuario. Entonces, en estos condados santuarios, lo que he dicho es preguntarme sí o no los condados santuarios tienen más o menos delitos dependiendo o crímenes dependiendo de los que no son santuario. Y lo que esta investigación o este reporte dice, viendo otras características locales como la economía local, como cuánto gana una familia y otros factores. Entonces,
el primer resultado importante es que cuando vemos a esta información de este estudio, podemos hacer un análisis estadístico sobre lo que nos dice esta investigación. Lo que nos dice es que el crimen es menor en los condados santuario comparado con los que no son santuario. Esto es muy importante porque podemos decir que el crimen estadísticamente es menor en los condados santuarios comparado con los comparativos condados no santuario. Entonces, las estadísticas técnicas lo que hace es comparar estos lugares, o sea, como manzanas con manzana. Lo que quiero decir es que no comparamos un condado grande como Los Ángeles comparado con un condado más pequeño. Lo que estamos poniendo son los condados grandes juntos, los que son medianos juntos y los que son pequeños también juntos. Y encontrar justamente cuál es el equilibrio para poder hacer los comparativos y después sacamos el promedio de todos estos comparativos. Entonces, al final, podemos decir, este es el resultado, que analizando la información de ICE, encontramos que hay 35 menos, eh, 35 crímenes menos por 10,000 personas en condados santuario comparado con condados no santuario. Entonces, lo que nos dice esas estadísticas, esta información eh, se obtuvo por el Centro de Control de Inmigración y tuvimos esta información al final del año 2016. Entonces, podemos imaginar un momento en donde tenemos muchos condados que son condados santuarios en todo Estados Unidos y muchos condados que no son santuario en todo Estados Unidos. Y es así como podemos hacer nuestros comparativos. Y nuevamente, el crimen es más bajo en los condados santuario comparado con otros condados o localidades no santuario del mismo tamaño. Cuando vemos o analizamos más la información en la estadística, nos damos cuenta que hay resultados muy interesantes. También vemos que los ingresos por familia, de una familia de clase mediana, es mucho más alto en los condados santuario comparado con los no santuario. Específicamente, aquellos ingresos de una familia de tamaño mediano, que son $4,000 comparado con los no santuario. Entonces, cuando pensamos por qué algunos agentes policíacos no quieren trabajar con ICE, como yo lo dije anteriormente, se trata de la confianza, pero lo que también podemos ver en la estadística es que cuando los residentes de un lugar pueden vivir y trabajar sin el temor de la deportación, entonces las economías locales también pueden tener éxito. Y eso es lo que hemos visto cuando vemos más ingresos económicos en una vivienda de tamaño mediano comparando un condado santuario contra uno no. También encontramos que la pobreza es mucho más bajo en los santuarios comparado con los no santuarios, en los condados no santuario. Es 2,3% menor. También podemos ver en la estadística que también la participación de trabajo, es decir, las habilidades de los residentes de poder existir y resaltar y lograrlo en una economía local es mucho mejor. Es cuando los residentes no tienen que preocuparse sobre la deportación. Entonces, la participación laboral es en promedio 2,5 mucho más alto en los condados santuario comparado con el comparativo de un condado no santuario. Y también hemos visto que el desempleo es más bajo en los condados santuario comparado con el comparativo de un condado no santuario. Entonces, el primer estudio, nuevamente, toma la información de ICE y
y utilizamos la misma información o la que nos da ICE y podemos demostrar que los condados santuario son más seguros que el comparativo no santuario, porque hay menos crímenes. También podemos decir que los condados santuario están haciendo mucho mejor económicamente comparado con los no santuario. Entonces, cuando pensamos en ese análisis que acabo de escribir, estamos hablando de comparar todos los condados entre todos, en todos los condados de Estados Unidos. Entonces estamos viendo de muchos, estadísticas de muchos condados. Y cuando vemos estas estadísticas, esto ayuda a dar nos un panorama completo del por qué las políticas santuario son importantes, pero ¿qué pasa sobre ese mecanismo que describí anteriormente? Si hubiese más confianza entre los residentes y las autoridades cuando no hay colaboración con inmigración. Pues aquí hay un segundo estudio que yo realicé y este es un experimento de encuesta en el que se eligieron respondientes al azar y en este caso el idioma fue indicador que las autoridades estaban trabajando con las autoridades y lo comparamos al grupo de control al cual se le hicieron el mismo grupo, la misma serie de preguntas, pero no se le da a escuchar nada sobre el que las autoridades locales hayan trabajado con inmigración. Entonces, al comparar esos resultados entre los grupos, entendemos los efectos asombrosos de cómo es que perciben los residentes cuando se enteran que las autoridades locales trabajan con inmigración. Y esto logramos hacerlo en colaboración con el Consulado Mexicano de San Diego y realizamos encuestas con 512 residentes de San Diego. No solamente les pedimos que rellenaran la encuesta, sino que también les hicimos también asesoría legal de inmigración y así realizar una colaboración comunitaria entre el centro al que yo dirijo y el consulado mexicano, en el que realizamos investigaciones, pero también apoyamos a la comunidad con asesoría de migración legal. Entonces, en este estudio, la mitad de personas se les indicó que si el Departamento de Policía de San Diego estuviera trabajando conjunto a inmigración, ¿cuánta confianza tendrían en ellos? Y el grupo de control se les hizo la misma pregunta, pero antemano les indicamos que el Departamento de Policía de San Diego no estaba trabajando con inmigración. Entonces, en el grupo experimento les indicamos a la gente que el Departamento de Policía sí está trabajando con inmigración y en el grupo de control les indicamos a las personas que el Departamento de Policía no estaba trabajando con inmigración. Y de ahí hicimos seguimiento haciendo la pregunta, ¿qué tanta confianza le tendrían al Departamento de Policía para al mantener a su familia segura? Luego la segunda pregunta, al mantener a su comunidad segura. Y luego la tercera pregunta es de poder proteger la confidencialidad de testigos a crímenes a pesar de ser indocumentados. Y el motivo otra vez por lo cual eso es importante es que
queremos dar pruebas de mecanismo de que cuando hay una política de santuario que se aplica al nivel local, hay más confianza entre la comunidad y las autoridades. Y la cuarta pregunta fue esa de proteger los derechos de todas las personas, incluyendo a las personas indocumentadas de manera, de igual manera a el resto de la comunidad. Y luego la otra pregunta de proteger a los residentes ante la discriminación. Voy a repasar las preguntas otra vez. Cuando indicamos que la policía no está trabajando con inmigración, el 44% confiaron bastante o mucho que las autoridades locales de San Diego los mantendrían a salvo. Pero cuando indicamos que las autoridades locales sí estaban trabajando con inmigración, solo 9% confiaban bastante o mucho que las autoridades locales los mantendrían a ellos y a sus familias a salvo. Entonces, si restamos ese 44, ese 9% del 44%, tenemos casi 35% de diferencia entre grupos, lo cual significa que hay 35% menor resultado en que los residentes locales confíen que las autoridades locales los mantengan a ellos y a sus familias seguros cuando las autoridades están trabajando con inmigración. Entonces, ese 35% es como cuantificamos los efectos asombrosos de cuando las autoridades locales colaboran con inmigración. Y hacemos lo mismo con esa pregunta sobre mantener a su comunidad a salvo. Y cuando hablamos de mantener a las comunidades a salvo, hay un efecto asombrante o escalofriante de 34% más alto. Cuando se habla de proteger los derechos de todas personas, incluyendo a las personas indocumentadas, hay un efecto escalofriante de 29%. O sea, en otras palabras, las personas indocumentadas son 29% menos probables de confiar que las autoridades van a proteger los derechos de todas personas de igual manera cuando las autoridades están trabajando con inmigración. Hay 29% de probabilidad en diferencia de confianza al proteger la identidad de testigos y 26% cuando se trata de proteger a personas indocumentadas del abuso y discriminación. Entonces, en resumen, cuando procuramos pensar de por qué las políticas de santuarios son importantes, queremos pensar de la confianza que tienen los residentes en las autoridades locales. Lo que acabo de escribir aquí es que cuando las autoridades locales trabajan con inmigración, hay efectos escalofriantes, asombrosos eh, ante los residentes locales referente a cómo piensan que las autoridades mantienen a ellos y a sus familias seguras, confiando que las autoridades puedan mantenerlos a salvo. Hay un efecto escalofriante cuando se trata de confiar en que las autoridades van a proteger los derechos de todas personas de igual manera, incluyendo a personas indocumentadas. Y hay un efecto escalofriante cuando hablamos sobre
las autoridades, el poder de las autoridades de proteger a la confidencialidad de personas indocumentadas. Y hay un efecto escalofriante cuando se habla de la habilidad de las autoridades de poder proteger a las personas indocumentadas del abuso y discriminación. Entonces, en el primer estudio, tomamos los datos propios de inmigración para mostrar que a nivel nacional el crimen es estadísticamente significativamente menor en localidades de santuario en comparación a localidades sin santuario. O sea, en otras palabras, las localidades santuario son más seguras. Y también tenemos datos que muestran que los santuarios tienen mejor economía. Y en el segundo estudio, hacemos un análisis nacional hasta al nivel individuo en el que realizamos una encuesta con personas indocumentadas y de ahí cuantificamos la cooperación local con oficiales federales de migración, el efecto que esto tiene ante la confianza que tienen las personas, los inmigrantes indocumentados ante las autoridades locales. Y bueno, ahora seguimos al tercer estudio. Y solo voy a tomar un minuto hablando de esto porque sé que tenemos a otros presentadores. El tercer estudio fue otra encuesta, pero un estudio representativo de California en el que residentes de California y su apoyo del Acta de la Visión. Y las políticas de santuario de California. Y lo que support the Vision Act. So 2 out of 3, meaning 67%. O sea, 67% de californianos dan un fuerte apoyo para el Acta de Visión. Déjenme les indico la pregunta específica que hicimos. Nosotros indicamos que actualmente hay una propuesta en la legislatura de California que se llama la Acta de la Visión. Y esta Acta de la Visión aseguraría que una persona migrante que es elegible para ser liberada de una prisión estatal de California a una cárcel local no liberada, transferida a inmigración. Esto incluye a una persona que ha cumplido con su condena, que les ha otorgado libertad condicional o que se le ha otorgado ser liberado. Y ya con eso preguntamos, ¿apoya usted la Acta de la Visión? La Acta de la Visión ya ha sido aprobada por una cámara de la legislatura de California y ahora avanza al Senado de California y tienen hasta agosto para decidir si es que el Acta de Visión se aprueba como ley en California. Y cuando realizamos la encuesta en California, dieron un fuerte apoyo al Acta de la Visión. Y esto incluye la mayoría que son políticamente progresivos, que son políticamente alineados con políticas moderadas y políticas conservadoras. Y esto significa que la mayoría de californianos apoyan la Acta de Visión, pero también a lo largo del espectro político.
Y con eso, pues le doy la palabra a los demás panelistas. Gracias, doctor Wong. Eso fue muy informativo y muy importante. Y yo olvidé activar mi micrófono, por eso me tardé. Si tienen preguntas para doctor Wong o después de escuchar de los panelistas, pueden escribirlos en la caja del chat a fondo de su pantalla. Y las voy a responder y las responderemos al final del seminario web. Y ahora escucharemos de varios panelistas el día de hoy que hablarán sobre el tema de hoy de experiencia directa. Nuestro primer panelista es Fernando. Buenas tardes, mi nombre es Fabiola Macías y tengo el honor de compartir el testimonio de Fernando. Tengo 58 años. He estado viviendo en la ciudad de Ventura en los últimos 51 años. Nací en México, en Jalisco, y vengo de una familia de 3 hermanos. A la edad de 8 años, mi padre tomó la decisión de traerme a Estados Unidos para darme una mejor vida y oportunidades para mi vida. Fui a la escuela y me gradué exitosamente de la preparatoria Buena High en 1982. Mientras vivía en el condado de Ventura, estuve involucrado con muchos proyectos comunitarios, específicamente con mi comunidad, Cabrillo Village, localizado en la ciudad de Ventura. Yo he sido voluntario en el programa de Neighborhood Watch. También he colaborado con la policía en diferentes formas. También he motivado a muchos jóvenes para que jueguen fútbol, soccer, y he dado apoyo a la iglesia de la comunidad. Uno de mis compromisos más grandes de mi comunidad es coordinar una posada cada año para mantener esta tradición tan linda viva. En un punto de mi vida tomé una mala decisión que requirió que tuve que pasar tiempo en la cárcel. Me entregué y mientras estaba en prisión fue mi primer encuentro con ICE, que fueron a los 2 días que estaba yo en la cárcel. Recuerdo que me sentía temeroso, confundido, preocupado, no tenía idea de lo que me iba a pasar. La gente me empezaba a decir que iba a ser deportado y me iban a regresar de nuevo a México. Tenía muchas preguntas, pero no respuestas. Una vez que terminé mi tiempo, se me dijo que iba a ser puesto en libertad y iba a poder irme con mi familia a mi casa. Pero para mi sorpresa, los alguaciles me entregaron a ICE y nunca llegué a mi casa como lo esperé. Me sentía temeroso, me sentía preocupado, sin ninguna esperanza para mi vida, para mis padres, para mi familia. Nunca pensé que iba a tener que enfrentarme a esto, y todo porque los alguaciles me entregaron a inmigración, a ICE. Estuve en custodia de inmigración por aproximadamente 1 año antes de que me pusieron en libertad pagando una caución. Mientras estaba en custodia de ICE, mi vida dio un cambio dramáticamente. Mis síntomas de depresión y ansiedad empeoraron. Mis padres, los dos, son ya mayores, con muchos problemas médicos y complicaciones, y constantemente estaba preocupado por su bienestar. Estaba preocupado por el bienestar de toda mi familia y pensaba si algún día iba a poder volver a mi casa. Me preocupaba si iba a ser deportada a México y perder la gran oportunidad que mi papá me dio a mí de venir a Estados Unidos para tener mejores oportunidades. ICE, con inmigración, ha impactado a mi familia y a mí para siempre. El trauma severo que esto ha experimentado, muchas cuestiones que me han impedido ser alguien social en mi vida de familia y otras partes áreas. No puedo funcionar bien. He estado experimentando insomnio muchas noches,
solamente pensando todas las experiencias negativas en mi vida. Constantemente tengo sueños repetitivos y que se repiten y que son experiencias traumáticas este día. Tengo también sentimientos negativos acerca de la policía y del mundo. Esta experiencia me ha quitado todo mi sentimiento de seguridad mi influencia de poder confiar y de poder interactuar con los oficiales. Me siento no protegido y temeroso de poder tener algún otro encuentro con la policía. Me da miedo que cualquier encuentro con las autoridades pueda decir que pueda volverme a enfrentar a ICE y poder volver a revivir el trauma. Me gustaba trabajar con la policía y asustarlos y ayudarlos en diferentes formas. Siempre pensaba que eso era una forma buena para nuestra comunidad y para nuestra gente. Pero después de esa experiencia negativa con la policía y con ICE, no quiero ningún contacto con la policía, simplemente no confío en ellos, no me siento seguro. Desde que me dejaron en libertad de ICE, he tenido el placer y la oportunidad de vivir con mis padres que ya son mayores y poderles dar apoyo incondicional. Yo soy el que le ayuda a mi papá con ayuda en casa, servicios de ayuda en casa que me ayuda darle un apoyo emocional y físico de que él necesita. Siento que un cambio positivo en el condado de Ventura sería que la policía se enfocara en hacer su trabajo y que dejara que ICE hiciera el suyo. La colaboración que existe entre las dos agencias nunca se detiene, necesita detenerse. Yo me merezco sentirme seguro y protegido en mi comunidad, de haber cerrado un ciclo de seguridad y me permitiría continuar con mi vida y me permitiría continuar haciendo contribuciones positivas a mi familia y a mi comunidad. También me daría la oportunidad volver a confiar en las autoridades nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Fabi y Fernando, por compartir su historia. Tenemos siguiente a María, quien prefiere no aparecer en cámara, entonces nos ha compartido una grabación. Hola, mi nombre es María. Me gradué de la Universidad Luterana de California en el 2019 y actualmente soy un estudiante de sociología en la Universidad de California en Northridge. He sido residente del condado de Ventura durante los últimos 17 años. Mi mamá y mis hermanos emigramos a este país en el 2005 para reunirnos con mi papá, quien se había adelantado a construir una mejor vida para nosotros. Pero irónicamente eso cambió en el 2011 cuando deportaron a mi padre. Estuvo en la cárcel del condado una semana antes de ser entregado a ICE. Le dieron documentos a firmar y sin la posibilidad de leer o entender mucho el inglés, firmó su propia deportación. Las autoridades fallaron en explicar los documentos que estaba firmando, lo que no es una sorpresa porque es lo que hacen todo el tiempo. Este fue el momento que mi falta de confianza hacia las autoridades comenzó y veo esa desconfianza en mi comunidad porque la gente le tiene miedo a reportar crímenes por temor a exponer su estatus migratorio. A pesar de que las autoridades locales insisten en que están ahí para servirnos y proteger a la comunidad, la ansiedad está muy marcada mucho por la colaboración con ICE. Creo fielmente que esta ansiedad continuará estando presente mientras el Departamento de Alguacil siga colaborando con ICE. Están creando un ambiente hostil en nuestra comunidad porque los residentes no se sienten seguros de denunciar crímenes. La deportación de mi padre trajo muchos retos a mi vida, la de mi mamá y la de mis hermanos. Mi mamá se convirtió en la responsable de mantenernos, de asegurarse que mis hermanos y yo no tuviéramos hambre y tuviéramos un techo. Mis hermanos y yo éramos muy pequeños para entender la situación en la que en la que estábamos. Les recuerdo llorando, preguntándole a mi mamá dónde estaba mi papá y mi mamá hacía lo mejor posible por no romperse y les aseguraba que lo íbamos a volver a ver pronto. A mí esa experiencia me ha dejado una marca psicológica sustancial. Con tan solo 13 años me tuve que convertir en una adulta en ese tiempo y asegurarme que no pasáramos hambres o fuéramos indigentes. Recuerdo ir a la escuela y preguntarle a mis maestros si conocían alguna organización que nos pudiera ayudar con nuestra situación. Desde este tiempo he estado en terapias de manera intermitente para ayudarme a sanar esa y otras experiencias traumantes. Estoy aquí compartiendo mi historia porque quiero que la gente y el sheriff sepa que la cooperación con ICE es una manera inhumana de tratar a las personas y no debe de estar sucediendo. Gracias, María.
El siguiente panelista es Luz. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Luz Hernández. And, hi, my name is Soy líder de la Luz comunidad Hernández. Con Causa I am leader of the community with a en cause Santa Paula. Estoy, in estoy Santa aquí Paula. para hablar de mis I'm preocupaciones here to talk about my concerns de que el condado de Ventura siga that the colaborando con ICE. County of Ventura keep on doing business with ICE. En mi familia ha habido eventos donde una de mis tías pasó por un problema que tuvo miedo de reportarlo con la policía solo por no tener documentos. Y mi tía ha tratado de ser voluntaria en diferentes organizaciones para ayudar y promover de que la comunidad tiene derechos para que no se sientan solos, y en estos momentos estamos hablando por todas las personas que han tenido miedo de decir de su trabajo, que quizá lo discriminan. Por ejemplo, lo de mi tía, que no quería salir a hablar con la policía porque simplemente es el miedo a que la desaparten de su familia. Y yo le pido al condado de Ventura que deje de colaborar con nuestros personas inmigrantes tienen derecho y merecen ese derecho de no ser solamente deportados o discriminados para ponerlos en cárceles solamente por no tener documentos. Espero y que escuchen todo las personas que quieren cambiar esto, y sobre todo que la comunidad sienta confianza de ir a la policía. Muchas gracias. Nuestro último panelista, Miss Mackenzie. Hola, mi nombre es Mackenzie. Yo soy una abogada de inmigración. He estado ejerciendo desde el 2009 y represento a los inmigrantes, muchos de los cuales viven en el condado de Ventura. Yo los trabajo en la corte del nuevo circuito, también la de apelaciones. Quiero darles las gracias a todos que están en este panel y también atendiendo este webinar. Creo que es muy importante para todos compartir, y espero que si hay oficiales escuchando, que también sean abiertos a esta conversación. También creo que es claro, y hago eco con el doctor Wong, de que muchas comunidades indocumentadas y sus familias no quieren reportar crímenes porque cuando saben que el sheriff coopera con ICE. Hemos escuchado historias personales, y también el doctor Wong ha hecho investigación. También voy a ilustrar esto que les estoy diciendo el día de hoy. La gente en la comunidad tiene miedo de ICE porque ICE, inmigración, está ahí como una amenaza hacia ellos, a sus familias. Tengo un ejemplo muy personal. Mi cliente, que utilizamos solamente su apodo en el video que voy a compartir con ustedes en los segundos, estaba manejando en el condado Ventura con su hijo, que estaba en la parte de atrás, y vio que dos camionetas negras estaban siguiendo. Entonces se hizo a la orilla, lo bloqueó, lo comenzó a amenazar, utilizó lenguaje ofensivo, y ahora voy a poner el video para que ustedes lo vean. Denme un minuto para que comparta yo mi pantalla.
Ok, miren, déjenles explico lo que está pasando. Sí, la tengo, está en su archivo. Si usted es el supervisor, usted va a saber, mi nombre está en todo su papeleo. Yo me llamo Mackenzie Mackins y yo quiero ver la orden de arresto y quiero que deje de bloquear a mi cliente. En el 9º circuito, ¿a eso se refiere? ¿Puedo ver la orden de arresto? Sí, correcto. ¿Puedo ver la orden de arresto? ¿La puedo ver? Oficial. Oficial. ¿Puedo ver la orden? ¿Puedo ver la orden, por favor? Me pregunto si tiene una orden judicial. Me pregunto si tiene una orden judicial para mantener a mi cliente en detención, porque si él no está arrestado, él está libre. Una de dos, o es que él no está arrestado y está en libertad o está bajo arresto. Entonces, muéstrenos la orden judicial que le da el permiso para arrestar a mi cliente. Y usted está llamando al 911 porque según está interfiriendo con el tráfico, pero es por usted. ¿Están ahí los oficiales? ¿Los, o- los policías están ahí? Está bien, Michael. Está bien. No te estreses, Michael. Te prometo que todo va a estar bien. Nayeli, ¿estás ahí? Ok. Está hablando con Rich ahorita en FaceTime. No tienen una orden judicial real. No pueden hacer nada, pero a mí me preocupa que estén llamando a la policía. Y ahorita no se escucha muy bien. Comenzaban a romper las ventanas de su carro y lo están bloqueando. Bueno, el video continúa y pido disculpas por la falta de interpretación de eso, pero el punto es para mostrar las tácticas que utiliza inmigración para aterrorizar a la comunidad. Esto sucedió en Thousand Oaks a plena luz del día. Y estas son parte de las estrategias o tácticas que usa inmigración para aterrorizar la comunidad. Entonces, para los miembros de la comunidad que están asistiendo a este evento, pues, ¿qué es lo que hace inmigración después de arrestarlos? Es que los detienen en un centro de detención. No siempre permiten que se comuniquen con familiares y a veces hasta los trasladan fuera del área, lo cual hace más difícil asegurar una representación legal o comunicarse con sus familiares. Y hay muchas interacciones que suceden con inmigración en la comunidad que asustan a la comunidad. Entonces, vale explicar que para que los alguaciles de la comunidad puedan hacer su trabajo, el trabajar con inmigración no logra asegurar que se pueda proteger a la comunidad. Se han hecho estudios del oficial general de cómo inmigración usa estas tácticas para presionar a la gente a firmar documentos de inmigración o hasta realizan entrevistas para presionar a la gente a firmar documentos no necesarios. Además, lo que permite ante la ley es que ICE utilice estas tácticas para hacerse pasar como inmigración o como policías
llegan, tocan a la puerta de las personas y se hacen pasar como policías y pretenden utilizar órdenes judiciales verídicas cuando no lo son. Y cuando inmigración trabaja con el departamento de alguaciles, es difícil distinguir entre quién es inmigración y quién es la policía que se supone está ahí para ayudar y protegerles. Entonces, queda claro que si el departamento de alguacil deja de trabajar con confianza en la comunidad, y yo creo que ese es el objetivo de esta coalición, es aumentar la confianza entre la comunidad y el departamento de alguaciles. Y eso no se va a lograr con su colaboración con inmigración. Y puedo compartir más después del fin del panel, pero solo quiero aclarar que en base de mi propia experiencia en los últimos 10 años, cuando las autoridades no trabajan con inmigración, pero en vez representan y protegen a la comunidad, yo creo que eso demuestra cómo se puede construir una relación colaborativa con la comunidad y las autoridades. Y es todo. Muchas gracias, Mackenzie, y gracias a nuestros panelistas por su valor y su fuerza de carácter que han demostrado. Estas experiencias difíciles pueden ser bastante desgastantes. Y gracias por mostrar sus esfuerzos al mantener a nuestras familias juntas y seguras. Ahora vamos a abrir el espacio para preguntas de la audiencia. Si tienen preguntas, hay una caja al fondo de la pantalla que indica preguntas y respuestas y las pueden enviar ahí. Y voy a comenzar leyendo la primera pregunta que tenemos de un participante anónimo. Y creo que esta se dirige al doctor Wang. La pregunta es, la aprobación de la ley SB 54 en California provee la cooperación limitada que ha indicado usted que beneficiaría a la confianza entre migrantes y las autoridades. Sí, gracias. Cuando hablamos de estas políticas en California, hablamos del acta de la confianza, el acta de la verdad, hasta la ley SB 54. Entonces, hemos abordado las peticiones de detención y también el proceso debido de personas detenidas. Y ahora con SB 54, la prohibición del uso de fondos públicos para asistir a la aplicación de la ley federal. Entonces, SB 54 es un paso hacia la dirección correcta, pero voy a dejar que los demás panelistas hablen de esas brechas o huecos que deja esta ley al crear hasta más barreras entre las autoridades locales e inmigración. Entonces, SB 54 definitivamente es un paso a la dirección correcta referente a la abogacía que ha avanzado a California dentro de las políticas santuarios, pero hay aún mucho trabajo por hacer, como lo vemos con la acta de la visión. Y referente al primer estudio que mencioné sobre las políticas de santuario, si si examinamos estos datos interesantes, es que muestran que el estado actual de un condado, y si es que estaban aceptando peticiones de detención de inmigración, entonces hay variación en el estado de California porque esto se aprobó antes de SB 54, se realizó antes de eso.
Y entonces podemos hacer un análisis a nivel nacional, a nivel estatal, donde hay condados grandes. Y también dentro de diferentes estados vimos que localidades de santuario en California también tenían menos crimen y economías más fuertes en comparado a localidades no santuario. Y lo mismo fue cierto cuando hicimos el análisis en Texas. Gracias, doctor Wang. Y otra pregunta para usted. Ahora que el estado entero ha aprobado SB 54, ¿no significa que cada condado es un condado santuario? Y esa pregunta viene de Gina. Pues sí, pero cuando hablamos de SB 54, sabemos que en papel, por escrito, esta ley SB 54 limita la habilidad de las autoridades locales a trabajar con inmigración y en particular el lenguaje de SB 54 prohíbe que las agencias locales y estatales, incluyendo a la policía, utilicen fondos o personal a que investiguen o a retos de autoridades federales. Entonces, hay ciertas excepciones cuando las autoridades locales pueden trabajar con inmigración y esas excepciones son bastante extensas. Entonces, cuando hablamos de los tipos de crímenes que pueda cometer la gente, pues esas serían las excepciones. Entonces, SB 54 por escrito significa que las autoridades locales, ya sea el Departamento de Policía local o el Departamento de Alguaciles, no debería estar utilizando fondos o personal para propósito de leyes de migración. Pero la realidad, pero no se ha hecho realidad en práctica y por ende la abogacía local sigue siendo muy importante. Entonces, como investigador, si estamos codificando condados de California o estamos analizando departamentos de policía locales, quizás codifiquemos a ciertos condados o agencias locales como localidades santuario. Pero ahora lo que más nos importa es la diferencia entre la ley escrita y lo que experimenta la gente en la vida real. Porque hemos escuchado informes en el que sí vemos cooperación local con inmigración, a pesar de ser una localidad santuario. Entonces, una cosa es la ley escrita, es una cosa, pero lo que le sucede a la gente en la vida real, pues es otra. Entonces, para poder avanzar la abogacía, tenemos que asegurar que lo que esté pasando en vida real quede al par con lo que está escrito en la ley. Gracias, doctor Wang. Y otra pregunta para usted de Rosana Guerra. ¿Cómo es que controlaron esta suposición de que la policía siempre colaboran con inmigración, especialmente con la experiencia propia de las, supongo, personas que fueron detenidas por inmigración o la policía? O sea, especialmente con su propia experiencia de la policía de su país de origen. Sí, esa es buena pregunta. Si tuviésemos un grupo ejemplar de personas respondiendo a la encuesta, simplemente haríamos esa pregunta adicional de en qué país salieron y lo incluiríamos en ese modelo de reducción para poder controlar con esa experiencia de país de origen. No fue necesario hacer eso para este estudio porque todas personas
las que realizamos con las que realizamos la encuesta fueron mexicanos. Logramos realizar la encuesta con personas indocumentadas en colaboración con el consulado entre origen nacional. Pero claro, es importante tomar en cuenta las experiencias que han tenido las personas en su país de origen antes de venir a los Estados Unidos y cómo eso podría afectar su confianza o desconfianza en las autoridades. Y cuando pensamos sobre ese experimento de encuesta, eh, un escenario hipotético en el que presentamos una supuesta realidad en el que las autoridades y inmigración están cooperando. Y luego en el grupo de control aseguramos también indicar claramente que la policía y el departamento de alguaciles no estaban trabajando con inmigración. Entonces, aunque las personas tuvieran experiencias que mancharan sus experiencias con las autoridades, el tratamiento contra el control hizo claro el escenario que presentamos y el hecho que asignamos a los correspondientes al azar, pues ayudaron a evitar esos factores que no podemos controlar. Por ejemplo, si alguien escribe con la mano derecha o con la mano izquierda, pues podríamos también ver que hay las mismas cantidades de personas que responden de cierta manera sin importar si son zurdos o no. Entonces, habría un porcentaje similar que confía y desconfía en la policía. Entonces, de ahí podríamos atribuir las diferencias que observamos específicamente a ese tratamiento del experimento de la encuesta. Entonces, otra vez, en ese experimento hicimos una distinción muy simple entre trabajar con inmigración y no trabajar con inmigración. Aquí hay doctor Wang, y que tuvieron un impacto dramático en su respuesta. ¿Qué es lo que usted esperaría ver en una encuesta similar si usted dijera que la policía está trabajando con X cuando X es un grupo que no existe y los que responden la encuesta no sabrían nada de eso? Bueno, en un escenario hipotético donde creamos un tipo de placebo, en donde no estamos preguntando acerca de inmigración, sino que creamos una condición diferente para el experimento. Puede ser algo como, por ejemplo, el IRS, eh, porque la Oficina de Recaudación de Impuestos tiene otras implicaciones diferentes de la policía trabajando con el IRS comparado si la policía trabaja con inmigración. Entonces deberíamos ver resultados similares al grupo de control. No podremos ver un resultado dramático, por ejemplo, si decimos trabajando con el IRS en comparación con ICE. La razón por la que vemos este efecto dramático en lo que se refiere cuando se trabaja con inmigración es porque los inmigrantes indocumentados saben cuáles son las implicaciones, que cuando pensamos que se trabaja con ICE, la gente puede imaginarse la experiencia que Mackenzie enseñó en el video, donde el resultado final puede ser la deportación. Y entonces, si creamos un tipo de placebo, me imagino que la respuesta van a ser similares al control. También debo decir que
Yo crecí indocumentado, yo creí en una vivienda donde se temía acerca de la deportación, entonces yo sé lo que significa visceralmente cuando empezamos a hablar sobre lo que era la anterior oficina de inmigración o cuando hablamos ahora de ICE y lo que eso significa para las familias, para que las familias puedan sobrevivir lo que es su día a día, si ellos pueden mantenerse juntos o si van a ser separados. Entonces, hay un punto técnico que hay que mencionar. Si añadimos un placebo, posiblemente tendríamos menos poder porque tendríamos menos gente que respondiera y posiblemente no quisiéramos agregar más elementos al experimento, sino que tener algo más controlado para no quitarle fuerza. Esa es otra razón por la que lo hacemos. No incluimos un placebo, pero sí, en la ciencia política generalmente utilizamos un placebo como el IRS o declaraciones acerca del reciclaje o para estos propósitos, pero no lo hicimos aquí. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Robert Wang. Doctor Wang, ¿usted sabe acerca del estudio del 2021 del Centro de Inmigración de Estudios de Migración que dice que los inmigrantes no quieren reportar crímenes? Es justo información del grupo. ¿Usted cree que este estudio contradice lo que usted dice? Yo no pierdo mi tiempo con el Centro de Inmigración porque son nacionalistas blancos y por eso no pierdo tiempo con ellos. Gracias. Hay otra pregunta anónima. Bueno, primero, Mackenzie, muchas gracias por lo que haces. Parece ser, esta pregunta es para Mackenzie. Dice que parece haber un problema entre los oficiales federales y no la policía local. ¿Nos puede dar más detalles acerca de eso? Mi punto es que esto es ICE, no es la policía local. Bueno, voy a responder diciendo sí, fue ICE, fueron oficiales federales los que estaban intentando detener o arrestar a mi cliente, pero estaban utilizando, estaban identificándose como policía solamente en el condado de Ventura y eso es muy confuso. El punto es que la gente tiene tanto miedo de inmigración que cuando ICE trabaja con la policía, que es muy difícil distinguir a los dos grupos, sobre todo cuando estamos en un momento de conflicto. Hay muy pocos minutos para alguien puede hacer un error y los oficiales estaban gritando a mi cliente a través de la ventana. Entonces sí, ellos eran oficiales federales, estaban actuando de esa forma. La policía sí vino, eso no ayudó a los oficiales federales ni a mis clientes, que fue quien los llamó para que lo ayudaran. Creo que ellos prácticamente pues se lavaron las manos. Es lo que nos demuestra por qué la gente tiene tanto temor, porque esto es lo que pasa. Y ICE trabaja con el departamento del sheriff. No sabemos en este momento cómo ICE pudo identificar a mi cliente y seguirlos al punto de tener este confrontamiento. Entonces no creo que sea controversial. Creo que todos sabemos que ICE trabaja con el sheriff y esas son las tácticas de ICE. Debemos estar preocupados. Muchas gracias. Esta pregunta es de Guadalupe. Para poder ser, esta es para Dr. Wang o también para Mackenzie. Para poder ser puesto en libertad una vez que te cumpla la condena, la comunidad inmigrante, los miembros de la comunidad tienen que pasar por un proceso estricto para poder ser puestos en libertad. ¿Esto es correcto? Y si puede describir este proceso. Y si es así, los inmigrantes están siendo deportados por ninguna otra razón de que son inmigrantes, que de alguna manera es un doble castigo. ¿Estoy en lo correcto?
a quien quiera responder esta pregunta? Bueno, voy a dejar que la abogada conteste. Ok, voy a responder. Si las personas están siendo deportadas solamente por estar indocumentadas, la respuesta es sí. Puedo decirles que una gran mayoría de la gente que ha estado en procedimientos legales tienen este documento que se les da cuando tienen que presentarse a un juez solamente porque están aquí de manera ilegal. Entonces, sí, la gente están sido deportadas por ser indocumentados. Los requerimientos para ser puestos en libertad, yo me asumo que me refiero a custodia criminal y no de inmigración, si me imagino. Bueno, cuando la gente pues puesta en libertad después de haber estado en custodia criminal, esto es cuando ya cumplieron la condena que le dio el juez. Lo que sucede es que ICE les alertan a ICE de que van a ser puestos en libertad o de alguna manera ellos ahí sabe dónde, que están en la comunidad donde viven y entonces empiezan a buscarlos e intentan detenerlos para poder efectuar algunas de estas situaciones. Esto es lo que está sucediendo. Una vez que se les da, bueno, cumplen la condena, no hay un tiempo extra, no hay barreras ni requerimientos para que sean transferidos. Espero que haya respondido la pregunta. Muchas gracias, Mackenzie. Otra pregunta por Rosana. Esta es para Mackenzie. Estoy enferma de que esto suceda en esta zona donde vivo. ¿Cómo puedo tomar acción en mi ciudad para poder enfrentar ese tipo de falla por parte de las autoridades? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que es por eso que estamos todos aquí. Yo creo que la abogacía es muy importante. Hablar con tus representantes es muy importante en lo que se refiere a qué hacer, ¿no? En el momento, cómo ayudar. Creo que posiblemente estar en contacto con miembros que son indocumentados y tener ese apoyo para cuando esto suceda. Creo que con éxito pudimos sacar a mi cliente fuera de esta situación porque él me llamó, porque hicimos FaceTime. Yo pude hablar al oficial inmediatamente. Si él se hubiera salido del coche, hubiera abierto la puerta, inmigración lo hubiera arrestado y estaríamos en una situación completamente diferente. Él hubiera sido puesto en un autobús y hubiera sido enviado a México ese mismo día. Entonces, no, él está aquí, él se quedó por el momento. Creo que la abogacía inmediata, eso es muy importante, tener grupos de apoyo y ayudar a la gente en la comunidad. A largo plazo es participar, trabajar con el departamento del sheriff, tratar de cambiar las políticas para en su relación o su trabajo con ICE y eso es lo que estamos haciendo o por lo menos es lo que estamos intentando. Muchas gracias nuevamente. Esta pregunta es para Miriam, para el Dr. Wong. Y usted vio en los ingresos de una vivienda y crímenes en condados santuarios antes de que se estableciera el estatus santuario. Pregunto esto porque asumo que una persona que tiene más ingresos, que tienen más educación, los condados ya son más seguros y apoyan el estatus santuario. Posiblemente el estatus santuario es resultado y no es la causa de que las comunidades sean más seguras. Bueno, no tenemos un antes y después, un análisis en ese primer estudio. Tenemos más de 2,000 condados. Algunos son considerados como santuario, otras como no santuario. Y estamos utilizando una técnica que es de hacer un match exacto. Entonces, lo que no podemos decir mucho acerca de las causas de las comunidades santuario antes, pero lo que podemos decir es que cuando hay una política santuario, el crimen es menor en los condados santuario comparado con los no santuarios. Eso sí,
El propósito de este estudio es examinar el impacto de las localidades santuario. Uno puede imaginar que un estudio en un tiempo hacerlo para ver el impacto, pero ahora lo que tomamos fue información de ICE para poder demostrar que los condados santuario eran más seguros y la economía más fuerte comparados con los condados no santuario. Muchas gracias por eso. Y bueno, tenemos una pregunta más para poder terminar a tiempo, y voy a leer esta pregunta en español porque esta no es una pregunta, más bien era un comentario, así que vamos a mantener la comunicación. Una última pregunta entonces, si ser indocumentado es un delito. Mackenzie ya salió, pero yo voy a tomar esto. No, estar sin documentos no es un delito. En los libros hay una ofensa criminal por entrar aquí de manera no autorizada, pero cuando se habla de la presencia indocumentada, no, ese no es un delito. Los derechos de los inmigrantes y este movimiento y he escrito en uno de mis libros es HR 227 que fue aprobada por la Asamblea en el 2005. Eso sí hubiera criminalizado ser un inmigrante indocumentado, eso hubiera sido un crimen y hubiera establecido hecho que fuera un delito ser indocumentado, pero también hubiera hecho una asociación entre los inmigrantes un delito. Si, por ejemplo, en esta ley, si una persona indocumentada, ya papá, mamá, estaban ayudando a pagar la renta a un hijo que nació aquí, entonces estaba trabajando en Starbucks, entonces eso pudo haber sido considerado un delito. O si una persona le estaba dando a alguien que estaba amparado por DACA, le estaba dando clases, eso también se puede haber considerado un delito con esta ley. Pero esa ley pasó en la Casa Representante, pero no pasó al Senado, lo que significa que no se convirtió en ley. Entonces, ser indocumentado no es un delito, pero sí es pero sí hay una ofensa criminal si entraron aquí de manera ilegal. Gracias, Muchas doctor gracias. Wang, por su tiempo y expertise. Gracias a nuestros panelistas y participantes y a quienes enviaron preguntas. Una grabación del seminario web de esta noche estará disponible y se les enviará un enlace a quienes se registraron. Agradecemos a todos quienes asistieron al evento de hoy. Esto fue genial. Que tengan una tarde placentera. Gracias.